Sí, yo. Hola, ¿cómo estás? María José nos acompaña desde Argentina y estará también Mario Carvajal de Chile y Aima Calle Huasca de Bolivia. Entonces son parte de esta mesa, están virtualmente, pero nos están escuchando y los escucharemos también a ellos. Vamos a alternar lo virtual con lo presencial para que sea menos cansado. Y entonces le vamos a dar la palabra a la maestra María José Vázquez, que nos va a hablar del proyecto IPECAL visto desde Argentina. Adelante. Hola. Ante todo, saludo a las compañeras y compañeros que participan de las nuevas jornadas de los octubres latinoamericanos. Y tomando lo que antes dijo Pablo, voy a traer a otro Hugo, ya que hay muchos Hugos, y a otros IPECALes que caminaron estos sures. Y no justamente de la mano de la academia, sino a un Hugo y a un IPECAL comprometido con la lucha de América. Digo esto porque a Hugo lo conocimos y empezamos a trabajar con él en junio del 2001. Se tenía encima nada más que en diciembre del 2001, que fue una gran ruptura. Y lo llamábamos después de haber estado 1300 días con una carpa de docentes que empezó en el 97 y terminó en el 99. Y armábamos un seminario para la formación de investigadores de la Central de Trabajadores de la República Argentina. Por eso digo que hablo de otro Hugo, no del Hugo de la academia, sino del Hugo comprometido con la realidad. Esto quería compartirles porque el primer día nos encontramos con Hugo unas horas antes, un día antes, para organizar el seminario, que iba a ser largo, iban a ser 3 días de trabajo, y empezó la reunión 4:30 y terminó a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana charlando, porque Hugo quería conocer al sujeto con el cual iba a estar trabajando. Eso fue una primer y gran sorpresa. Que un académico nos quisiera saber quiénes éramos y qué queríamos, y tantas horas de dedicar a la escucha, fue realmente una sorpresa. Y el seminario comenzó al día siguiente hablando de su satisfacción por estar en ese ámbito tan cercano o tan vinculado a la decisión y a la acción. Porque él estaba más acostumbrado al ámbito de las discusiones, que muchas veces no intervenían exactamente en la realidad. Segunda cosa que dijo, y eso ya era casi personal, hizo una reflexión a partir de la experiencia concreta de los años 70. Era no una experiencia, sino la lectura de un fracaso. Era lo que nunca me había permitido decir. Y justamente mi experiencia de los 70. Y ahí me decían que justamente de los fracasos se puede aprender, mucho más que del éxito. Realmente toda una provocación. Continuó hablando de que el problema no pasa por tener teorías, que el problema, quizás más elemental, pasa por tener pensamiento. Otro golpe. Digo todo esto y lo digo de esta manera porque ya muchos hablaron, ¿no es cierto?, del pensamiento de Hugo. Yo quiero traer a este sujeto que era de una potencia impresionante y que fundamentalmente creía en lo humano, en la dignidad humana. Aquí hablaba con dirigentes, aquí habló con compañeros de base y todos los podían seguir. Aquí fue el inicio de un camino y un encuentro con IPECAL que cambió profundamente las prácticas de algunos de nosotros.
porque empezamos a trabajar desde los sindicatos, desde los movimientos sociales, desde círculos en distintos estados de nuestro país, buscando pensar como sujetos, pensar la realidad y cómo construimos conocimientos. La verdad, un desafío que todavía me parece hoy nos atraviesa fuertemente. Nos atraviesa fuertemente hasta ante esta fuerte imposibilidad de poder pensar el futuro y de construir alternativas. Trabajamos con él mucho en tratar de leer las lógicas del poder, pero no desde ese poder lejano, del poder más cercano, el que cotidianamente teníamos. Plantó una semilla y el tiempo dirá si los jardineros sabremos cuidarlo. Pero hoy fundamentalmente me voy a agarrar de algo que dice otro, ¿no? Porque uno espera que estos maestros siempre estén para acompañarnos y para enfrentar el futuro. ¿Dónde está Hugo? ¿Existe la manera de poder abrir una experiencia en donde el hombre pueda decir que no se reduce a ser finito y mortal, como dice Badiou? Y está aquí, donde hoy como ayer está presente su pensamiento, capaz de atravesar todas las identidades y que nos permite enfrentar el futuro con vehemencia, como dice Estela. Esto era fundamentalmente lo que quería compartir con ustedes, desde este sur, de este lugar tan lejos, que en otro momento también hizo un octubre, para los 2009, un octubre que se llamaba Movimientos Sociales, Educación y Conciencia en América Latina. Un octubre donde Hugo compartió la mesa con movimientos sociales, sobre todo con un grupo que me permitió increparme fuertemente. ¿Cómo me pone usted una tenis en la mesa? Estaba totalmente conmovido que una Meretriz tuviera semejante propuesta y semejantes planteos. Bueno, eso fue el 2009, el 2000, durante todo este camino, desde el 2001, fuimos abriendo o intentando abrir la mayor cantidad de espacios que pudimos. Quiero agradecerles y permitirnos compartir desde acá esta importante experiencia. Muchas gracias, María José. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Germán de Colombia. Nos va a hablar del proyecto IPECAL visto desde Colombia, en la voz de Germán. Gracias, Laura. Un saludo a todos los compañeros de América Latina que nos acompañan, a los amigos colombianos que aún no nos reconocemos. Un saludo muy especial, un abrazo. Quiero saludar a mis compañeros que vinieron conmigo de varios años, a Rosalina, a Jaime, que nos acompaña con su espíritu, con su vocación desde Bogotá. Uno no puede hablar del proyecto IPECAL en Colombia sin hablar de una palabra que le gustaba mucho a Hugo, y era desafíos. Para darnos a entender que hablar de un proyecto no era hablar de algo a muy lejano, lejanísimo plazo. Hablar de utopía no era hablar de algo que nos esperaba en el futuro sin que hiciéramos nada por él o por ello, sino que decir proyecto y decir utopía era una construcción de cada una de nosotros, de nosotras.
en esa condición de sujeto que me permite movilizarme y colocarnos en nuestras propias circunstancias. Entonces yo quisiera hablarles de algunos de esos desafíos que escuché ahora, que nos deja, no como legado, como que recordar y poner el pasado, sino como algo para poner el presente y edificar lo que entre nosotros podemos ser. Hugo llegó a Manizales por una circunstancia muy especial. Había un grupo de maestras, un grupo de jóvenes en Manizales, convocados alrededor de un programa que se llamaba Pensamientos sin Fronteras, y un profesor que vino a México, colombiano, Carlos Mario Perea, de la Universidad Nacional, nos llamó desde México porque él había estado con nosotros en Pensamientos sin Fronteras y nos dijo: conocí a una persona que está muy cerca de ustedes, así nos dijo, y qué bueno que ustedes lo llevaron, y nos consiguió dirección y teléfono, contáctense con él. Y bueno, nos contactamos con él y él llegó a Manizales y siempre nos admiró que se quedara con nosotros, porque por lo regular los académicos y los pensadores y los que se llaman, entre comillas, intelectuales, van y vienen por el mundo con el cierto turismo intelectual, con el cierto turismo académico, únicamente llevándose los cheques. Luego se quedó con nosotros y eso fue lo admirable. Y se quedó tras esos desafíos de los que les estoy hablando. Y lo primero que me sorprendió de ver, comenzando la década de los años 2000, porque lo quiero ubicar es en una década, ¿cierto? Hacia lo que el siglo XXI es en adelante. Lo primero que me sorprendió de él fue escucharle decir: lo que tenemos enfrente en América Latina es una lucha histórica por la conciencia de los jóvenes y por la conciencia de maestros y maestras, una conciencia que está siendo colonizada y suplantada por una cantidad de discursos, no solo mediáticos, sino por una cantidad de discursos propios del mercado y propios de la intelectualidad universitaria misma. Eso fue lo primero que dijo: estamos en una lucha histórica tras de no permitir que la conciencia de los jóvenes sea, digámoslo así, pervertida, que la conciencia de los jóvenes sea colonizada, y que no sea colonizada ni la conciencia de los maestros ni la conciencia de las maestras. Eso fue lo primero que me sorprendió. Y lo segundo que me sorprendió de él fue que nos dijo: pero también es una lucha histórica contra el pesimismo ilustrado, contra ese pesimismo sombrío, pero muy inteligente de los intelectuales de academia, de los intelectuales universitarios, que tienen grandes discursos de la teoría crítica y echan mano de cuanto autor pueden echar mano, pero que en sí, haciendo teoría crítica, lo que construyen es un diagnóstico pesimista de la realidad, pero como sujetos en sí mismos nunca podríamos construir absolutamente. Entonces el primer desafío que nos dejó fue el que yo le escuché, al menos, fue el de esa lucha histórica por la conciencia, por combatir el pesimismo ilustrado y el pesimismo existencial que de pronto, a raíz de las circunstancias históricas, teníamos. Y en ese sentido, siempre nos convocó a esos colectivos juveniles. Eran colectivos juveniles y éramos algunos maestros y maestras aislados intentando organizarnos. Siempre nos dijo, de la mano de un libro suyo que a él le encantaba, que a todos nosotros nos encantaba, Necesidad de Conciencia, y siempre nos dijo: miren, en ese libro hay una trilogía avisada, y esa trilogía se completaría, Necesidad de Conciencia, dice, con
con nuevos lenguajes de América Latina. Buenos Aires hizo un gran esfuerzo en ese sentido cuando celebró los octubres latinoamericanos, y un desafío por recuperar la herencia olvidada de la rebeldía. Era una lucha histórica también en lo que nos proponía Hugo, no solo por la conciencia, no solo contra el pesimismo ilustrado, sino una lucha histórica por la memoria, una lucha histórica por la memoria, por no perder la memoria, por si la habíamos perdido recuperarla, o por si teníamos una memoria frágil, fragmentada, de pronto reconstruirla. Eso fue supremamente impactante en los discursos de Hugo. Y yo a raíz de esto es que le doy gran importancia a lo que Hugo, creo, le empezó a dar importancia en los últimos 3, 4, 5 años quizás, y en IPECAL fue muy presente eso, debe ser presente para IPECAL en toda América Latina, y es esa profunda importancia que él le dio a los movimientos sociales en América Latina, a los movimientos de jóvenes, porque le encantaba encontrarse con los jóvenes, a los movimientos indígenas, a los movimientos de comunidades negras, de comunidades afrodescendientes, a los movimientos de maestros y maestras. Y evoco una sentencia con la que él inauguró un encuentro de los noviembres latinoamericanos acá en México, hace 2 o 3 años, cuando nos encontramos con la comunidad Cherán, con las comunidades de Atenco, y él inauguró el encuentro con la siguiente sentencia que yo nunca olvido: los movimientos sociales son la memoria viva de la utopía en América Latina. Y entonces ese es uno de los grandes desafíos que hemos de no perder la memoria, ayudar a reconstruir la memoria un poco perdida y truncada de América Latina, y es una memoria que tenemos que hacer al lado de los movimientos sociales. Y entonces permítanme hacer resonancia de algo que le escuché maravillosamente a Pablo, y es que en ese sentido con Hugo podríamos, digamos, celebrar la sentencia o el sentimiento: qué bueno que no estamos solos, porque la soledad en un mundo donde necesitamos estar juntos, en cierta reformulación marxista o no marxista, sería como hablar de una cierta comodidad burguesa, de declararnos solos en un mundo donde necesitamos estar juntos, o declararnos narcisos en un momento donde necesitamos estar juntos, o declararnos en cualquiera de nuestras cárceles o confinamientos subjetivos y sociales, declararnos solo adscritos al rol, declararnos solo adscritos a las epistemes institucionales, y en ese sentido decir que estamos solos y solitarios o no sé qué otra cosa, sería convivir en cierta comunidad burguesa, que era lo que no tenía Hugo. Por eso era un trabajador incansable, y a Hugo él no le veía ningún problema a trabajar por la noche, a trabajar en la madrugada, no le veía ningún problema a trabajar los sábados y los domingos. Lo que él siempre nos planteó entonces, en mi óptica, de muchos en América Latina, fue esa necesidad de luchar en América Latina contra los individualismos sociales, la necesidad de potenciar los sujetos con profunda conciencia histórica, con profundo sentido de la libertad y la emancipación, y de potenciar los nucleamientos colectivos, de potenciar los movimientos sociales que naturalmente él veía un poco fragmentados. En el legado reciente que nos dejó la Universidad de Manizales, en ese vínculo que tiene que ha tenido junto con el Centro de Estudios en Conocimiento y Cultura en América Latina, yo quiero resaltar que y a propósito del video que nos presentaron, de aprender a entender el presente, de aprender a comprender el momento histórico, Hugo tuvo una preocupación metodológica
que siempre le robó la cabeza y siempre la puso entre quienes estábamos con él. De tornar sobre un método sociocrítico de investigación o método sociocrítico de construcción, de formación de pensamiento, que seguramente no es viejo, pero que pocas veces hemos, digamos, estudiado, puesto en práctica el análisis de coyuntura. A mí me parece que toda la propuesta metodológica que hemos venido desarrollando en el con la profesora Estela, desde las didactobiografías, desde la matriz epistémica, desde el valor de la pregunta, desde la construcción de campos de observación crítica, todo ese trayecto metodológico, todas esas rutas críticas que nos propone IPECAL como desafío para el continente, tienen un propósito claro, y es que podamos hacer análisis de coyuntura, podamos aprender a entender el presente y podamos aprender a leer el momento histórico. La lectura crítica del presente histórico, el análisis social del presente, es un desafío que Hugo nos ha dejado como proyecto IPECAL para Colombia y para América Latina. Bueno, por eso es que yo sé que todas nosotras celebramos habernos encontrado con Hugo en esta vida. Gracias, Germán. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Mario Carvajal, que está conectado desde Chile. Mario, ¿nos escucha? Perfectamente. Hola, Mario. Hola, buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Estaba escuchando atentamente las palabras de los compañeros, cada uno situado desde su propia realidad, y eso me alegra muchísimo. Aún siento un vacío por la partida del maestro, un vacío que sin duda es compartido, pero al mismo tiempo siento un llamado por hacerme cargo de su propuesta, una propuesta intelectual, política, latinoamericana. Para mí, IPECAL es un espacio, como lo habían dicho los compañeros, un espacio intelectual, pero bañado de realidad. No una intelectualidad de escritorio, sino una intelectualidad fundada en un pensamiento crítico constructor. No solamente un pensamiento capaz de diagnosticar la realidad, sino también atreverse a construirlo. De ahí su importancia, la voluntad, como decía el maestro. Entonces, para mí, IPECAL, mirado desde acá de Chile, en un país tan neoliberal, es un refugio en términos de conciencia. ¿Por qué un refugio? Dado que estamos envueltos cotidianamente con una hegemonía, una forma de pensar la realidad que ha jibarizado al ser humano, lo ha minimizado bajo valores que la sociedad lo asimila, lo naturaliza y lo visibiliza. Estoy hablando de la competitividad, del egoísmo, de todo aquello que enajena al sujeto. De ahí que IPECAL, como propuesta, como espacio de encuentro y de construcción, reviste de una importancia trascendental en la medida que queramos darle una finalidad humana a la historia, como decía Hernán. Entonces IPECAL es un espacio de formación desde una visión integral, desde una visión holística de todas las dimensiones del sujeto, donde
desde mi perspectiva y mi experiencia de haber compartido mucho espacio con ustedes en México, de poder reconocer los pasos cotidianos que cada uno de ustedes lo impulsa en esta aventura de que es la vida, para mí, IPECAL en ese sentido es un espacio de dignificación, un espacio de emancipación, donde se construye desde la colectividad, desde la horizontalidad, un pensamiento pertinente con la realidad que cada uno vive. Me llamó mucha la atención y con el tiempo me dio mucho más sentido cuando escuchaba a algunos compañeros que, no sé, la idea de rescatarse como sujeto permitió también reconciliarse con el pasado, reconciliarse con su historia, entender que la realidad es una construcción. Algunos construyen y otros dejan construir. Pero cuando entendí eso, que la realidad es una construcción, un espacio indeterminado, posible de intervenir, obviamente que la idea de educación, la idea de formación, tuvo otro sentido, otro giro. Me entenderán que acá en un contexto neoliberal, formación acá es igual a instrucción, es igual a manejo de información, es igual a la apropiación de libros, citas, pero no de pensar. Y pensar en el sentido de la capacidad del sujeto de hacerse preguntas abiertas. Escuchaba las palabras de Pablo Tasso y me hacía mucho sentido esta idea de preguntarle a la realidad. Entonces, en ese sentido también la vocación, en esta perspectiva, y mirando a IPECAL como una propuesta, es la oportunidad también de hacerle preguntas al futuro, de aventurarse y asumirse en esta construcción. Mi experiencia con ustedes, caminar con ustedes, los círculos de reflexión, el diálogo, el encuentro, es de extrema urgencia en nuestro espacio latinoamericano. Lo digo en el sentido de que todavía hay una suerte de subalternidad en la lógica de formación. Cuando escuchaba las discusiones, cuando escuchaba el enriquecimiento de la propuesta, siempre vivo un espacio de escucha, sentí una horizontalidad en la perspectiva de la construcción del conocimiento. Yo creo que eso es extremadamente importante para poder ensanchar las lógicas de formación que hoy en día habitan en la escuela, en la formación universitaria. Entiendo que la formación y la construcción de conocimiento desde la perspectiva como la propone IPECAL, supone rescatar de lo político también en el acto de pensar. Y el rescatar lo político es atreverse a reconocer nuevas posibilidades a partir de una lectura crítica de la realidad. Yo creo que ese es un elemento fundamental que caracteriza a la propuesta de IPECAL: reconocer posibilidades en estos espacios que en el caso de nuestro país, Chile, son espacios extremadamente condicionados o determinados por lógica hegemónica. Sin embargo, al apropiarse de la propuesta epistémica, uno es capaz de reconocer ciertos espacios de intervención. Del mismo modo, se abre un nuevo desafío, que es la capacidad de construir, atreverse a construir. De ahí la importancia de la voluntad, como motor, como fuerza en el acto de usted. No bastaba solamente con tener una propuesta epistémica, también era necesario hacer una transposición didáctica, dado que, como lo dijo Pablo, es importante en la formación del sujeto desde niño instalar la idea de la pregunta, y no cualquier pregunta, sino que son esas preguntas abiertas,
que desencadena más preguntas. Entonces, cuando Tela y todos los amigos de IPECAL hacen esta propuesta didáctica, sin duda es una forma de resistir a las lógicas hegemónicas que tienen presencia en la paramecalidad de la educación que nosotros somos testigos. Entonces, educar, formar, potenciar, sin duda son las claves que podemos reconocer en la propuesta de IPECAL. Entonces, pensar no desde el libro, sino pensar desde la propia realidad. Me gustaría recuperar con usted algunas ideas que el profesor compartió con nosotros acá. Recuerdo en una ocasión que él planteaba lo siguiente, dice: recuperar el pensamiento es recuperarse uno mismo, desde sus propias necesidades de la vida cotidiana, no de los libros, porque el problema del pensamiento no se alimenta, porque el problema del pensamiento se alimenta de esa raíz, es decir, de la propia realidad, lo que vivimos todos los días. Cuando nos estamos pensando lo que nos acontece todos los días, lo único que hacemos es sobrevivir. Y la sobrevivencia niega por definición todo pensamiento. Esto es clave para poder ubicar el contexto donde yo estoy tratando de hablar, que es un contexto neoliberal. Es un contexto donde nos sentimos tribalizados, nos sentimos en una sobrevivencia cotidiana, constante, donde el presente no da lugar al mañana, no da presencia a una utopía. De manera que el sujeto del cual yo estoy hablando es un sujeto que vive en cierta medida la sobrevivencia, y al vivir la sobrevivencia solamente, o mejor dicho, se niega la capacidad de pensar. Es ahí donde tiene eco la importancia de la propuesta epistémica del presente potencial por la conciencia histórica, porque me ha permitido ensanchar esta vida cotidiana a partir de reconocer las lógicas que determinan mis limitaciones, pero también reconocer los espacios que pueden abrir a lo indeterminado, aquello que me acontece todos los días. Entonces esta idea de atreverse a indagar, a zambullirse en lo indeterminado, de lo posible de construir, es una de las fuentes que a mí me ha marcado en tanto profesor, en tanto sujeto que vengo desde el arte. Del mismo modo, reconocer en la propuesta epistémica la capacidad de enriquecer los diferentes tipos de lenguaje. De ahí también la importancia de poder encontrarme con usted, de poder compartir con Carlos Justo. De ahí también la importancia de dialogar con el profesor Zimmerman y con Estela acá en Chile, que sin duda han sembrado nuevas posibilidades tanto en el ámbito de la educación, el contexto de la Universidad de Chile o en el contexto de la Universidad de Santiago de Chile. Son dos instituciones que han podido dialogar con la riqueza de la propuesta epistémica, con la riqueza política también de la misma propuesta. De modo que para mí es un agrado y me alegra mucho poder estar de una u otra forma, compartir algunas palabras con ustedes, sobre todo encontrarme con ustedes de la dignidad de rescatarse como. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, entonces le damos la palabra ahora a Leti, de IPECAL México. Buenos días a todos. Este segundo segmento de la reunión es para hablar un poco del proyecto IPECAL, pero es muy difícil desligarlo de la figura de Hugo Zimmerman.
Bueno, antes quiero hacer la acotación que esta breve intervención que yo tengo ha sido producto de un trabajo entre Marcos López, que no puede estar en esta primera parte de la mañana, y una servidora. Entonces a mí me toca participarles a ustedes de esto que hicimos pensando en el proyecto IPECAL. Esta primera frase es mía y dice así: quien no tiene proyecto está muerto. Esta es una frase que yo le escuché al doctor Hugo Semelman en un encuentro que tuvimos en un proyecto en el que anteriormente a IPECAL yo participaba. Nosotros teníamos un proyecto en el que formábamos colectivos de profesores de educación básica, y bueno, teníamos eventos parecidos a este, y en uno de esos eventos, en Ixtapan de la Sal, fue mi primer encuentro con el doctor Hugo Semelman. Esa frase a mí me dejó marcada. Sé que Semelman siempre se resistía a pensar en Freud, pero incluso en momentos de depresión, pensar en esta frase a mí me gusta y francamente me dejó marcada. No me imaginé que años después, estoy hablándoles del 99 probablemente, no me imaginé que en el 2006 iba a tener ya un encuentro más cercano, más fluido con el doctor, con Estela y con el proyecto IPECAL. Y entonces, recordando esa frase, es que en este momento yo puedo decir que efectivamente Semelman no está muerto. Y eso me hace pensar en la trascendencia que tenemos las personas, y la pregunta que se me ocurrió es: ¿qué es lo que hace que las personas trasciendan? Y entonces cuando me pregunto qué es lo que hace que las personas trasciendan, pienso entonces en los proyectos, que son quizá más perecederos que la vida misma. Y en ese sentido, hablamos del proyecto IPECAL. En el proyecto IPECAL vivimos ahora algunas experiencias que nos obligan al Semelman constructor de proyectos, y algo podemos decir al respecto. IPECAL, después de y con Semelman, presente de otro modo, tiene el sello personal de él y de Estela Quintal, tiene el impulso vital apasionado de ambos, tiene su energía impulsora, pero también tiene esa identidad de cauce, de punto de encuentro de muchas experiencias que ahí hemos venido aportando y con las cuales hemos ido enriqueciendo un proyecto político de formación de sujetos. Y no es una cosa menor, decía el abuelo Semelman, como dice Marcos, que lo llamaron en Guatemala con un reconocimiento a su sabiduría, el abuelo Semelman. A cada tanto, en aquellas charlas compartidas con media humanidad, que de esa media humanidad somos muchos de los que aquí nos encontramos presentes y otros a distancia, pero que aquí están. Y ahí el compartir con Semelman fue imbricándose con un colectivo, fue siendo cauce, pero también río. Él tenía una preocupación constante, permanente, un trabajo permanente llamado Horizontes de la Razón, y esta era la pasión por la didáctica como puente a la vida. Y quienes confluimos en este caldero de experiencias tenemos nuestros propios colores y nuestros propios sabores. Y eso es lo que hace la riqueza del IPECAL. Tal vez una de las virtudes y la sabiduría de Semelman ha sido como agrupar, amalgamar estos colores y estos sabores de cada uno de los que estamos aquí presentes, y creo que el testimonio lo da cada una de las intervenciones
cuando el doctor quiere o quería platicar con la gente, quería no esta charla intelectual de intercambio de autores, sino esta charla que va más en el ámbito de la realidad, de lo cotidiano. Bueno, esa sabiduría de aglutinar pensamientos, de trabajarlos artesanalmente y hacer la magia, que pues solo era de potenciar lo vivido y convertirlo en palanca de investigación y formación, que hacía de los diferentes vertederos un río de aguas vibrantes con perfil propio. Resuena el eco de su voz diciendo: para Hegel, toda idea fue antes un sentimiento. Así es como alimentaba en lo cotidiano su poderosa manera de leer políticamente el presente. Así es como era en movimientos ese animal político de su época. Y allí Semmelmann era él mismo, pero era también enriquecido por la palabra y la experiencia del colectivo Ipecal. Era así un proyecto suyo, pero también era su propio espacio de formación. De ahí que esa jocosa frase de Stella Quintana: Semmelmann es el estudiante adelantado de Ipecal. Que eso no fuera solo una broma, sino porque era una experiencia compartida con Semmelmann. En sus últimas lecciones áulicas pudimos ver a un Semmelmann que, sin dejar su beta de teórico del mundo, pensador clarividente e impartidor de cátedra, se estrenaba en una didáctica de pizarrón para vincularse humildemente con sus oyentes a través de sencillos esquemas. Era altamente tierno verlo levantarse del sillón en muchas de sus cátedras y tomar el marcador para trazar signos apenas comprensibles por sí solos, pero que él animaba con sus largas explicaciones. También nos tocó ser beneficiarios de su generosidad para trazar itinerarios, mapas de viaje para comprender su obra. Él sabía que su escritura era compleja y se esforzaba, sin renunciar al conocimiento complejo, por darle sentido pedagógico didáctico. Así producía nuevas obras en la pretensión de facilitarnos la lectura de su obra escrita. Hacía un acto de su discurso, siempre atravesaba umbrales, nada lo detenía en esa vocación de pensador, de caminante que siempre busca nuevos horizontes. Y así nuestros círculos de reflexión eran la praxis de ese ejercicio personal de pensar semimaniano, pero en la realidad creemos que ni él ni nosotros hemos podido dar cuenta de las múltiples síntesis que se fueron y que se van produciendo en el camino. Esta será tarea del presente y del futuro. Lo que no tiene lugar a dudas es el sentimiento vivo en cada uno de nosotros de que esta formación nos ha aportado muchas claves para cambiar el mundo, desde los espacios micrológicos que nos competen, que vamos abriendo nuevos, aunque modestos caminos históricos, donde está latiendo un futuro que es nuestro y que es de nuestros muertos. Y que con esa praxis cotidiana, como a él le gustaba decir citando a Benjamín, vamos tejiendo acuerdos secretos entre generaciones pasadas y la nuestra. Lo anterior nos hace pensar que la formación en Ipecal no es una simple formación, sino que responde a un proyecto de largo alcance que trasciende la inmediatez de lograr una certificación de estudios. Se trata de un compromiso y acuerdo tácito de mirar lo que sucede en nuestro presente, es decir, de hacer lectura de realidad, sabiendo que para hacerla necesitamos construirnos un lugar desde donde mirarla. Requiere de hacernos presentes, sabedores también de que compartimos con otros este espacio-tiempo, que somos manifestación de una época con los problemas que ésta entraña, y desde este darse cuenta cada uno de nosotros constituye y construye su propio proyecto, su futuro, su propia trascendencia. Lo que Ipecal construye entonces es un proyecto de formación que trata de romper con lo que el pensamiento lineal y escolarizado nos hace ser y actuar. Impulsa el pensar ligado con el sentir, el pensar ligado con el actuar, el proyectar ligado con la viabilidad, la realidad como algo por construirse, la memoria como condición para construir proyecto, el reconocimiento del otro como legítimo otro, frase que escribiera Maturana y que en Ipecal la hemos hecho nuestra,
y que construye un camino que tiene como utopía la autonomía del sujeto. Es en este contexto que somos portavoces de una comunidad que se ha comprometido con un proyecto y que está dispuesta a trascender a través de él, que está comprometida a continuar con este sueño iniciado con dos personajes fuera de serie, con este proyecto de dos queriendo transformar el pensamiento de los latinoamericanos, con este pensamiento de muchos otros personajes que no están en presencia física en el IPECAL, están a través de sus textos, de sus experiencias de lucha, de sus militancias políticas, de sus luchas como desposeídos, como indígenas, como violentados, en fin, con todos aquellos que como nosotros se encuentran en el camino de cambiar una realidad que nos está aprisionando y que es necesario vivirla de otra manera y transformarla. Queda entonces con ustedes nuestra invitación como IPECAL a continuar en la lucha, abriendo caminos desde donde cada uno de nosotros vive su cotidianidad, acompañándonos, escuchándonos, sintiéndonos, compartiéndonos, preguntándonos, potenciándonos. Quisiera cerrar esta participación citando un párrafo con el que inicia el preámbulo de Horizontes de la Razón 1 y que creo que resume todo esto que acabo de decir y que a Estela le gusta citar, por cierto, y que mi transitar por el IPECAL cada vez adquiere nuevos sentidos, como todo lo que releemos de Semelman, y dice: saber situarse ante la realidad es hoy una tarea imperativa, pero no solo como desafío de conocimiento, pues más que conformarse con quedar aprisionado en el interior de determinados constructos, se hace necesario trascenderlos desde ciertas exigencias valóricas y mediante un acto deliberado de conciencia. Ello debido a que el conocer constituye cada vez más un arma de lucha para imponer y consolidar opciones que sean las puertas de entrada para hacer de la historia el espacio de gestación de proyectos. Muchas gracias. Bueno, ahora le toca el turno a Aima Calle Huasca, que está conectado desde Bolivia. Adelante, Aima. Gracias. Tuve la oportunidad de escuchar las últimas intervenciones y pues desde Bolivia se podría comentar un poco de lo que el proyecto de IPECAL y el pensamiento del profesor Semelman significan. En ese sentido, valdría la pena comentar un poco del contexto boliviano, ¿no? Que a diferencia de lo que nos mencionaban sobre, por ejemplo, Chile, se supone que no estamos en una situación de hegemonía de la ideología neoliberal. Sin embargo, eso no quiere decir que la situación desde Bolivia nos vaya a presentar un contexto, digámoslo así, ya hecho para poder construir lo nuevo, ¿no? Es decir, la idea de la construcción estaría, pues, si lo pensamos desde Semelman, necesariamente vinculado a la idea del proceso y a la idea de lo dándose, ¿no? No tiene que ver con una situación ya dada para poder montarse sobre este proceso en Bolivia, ¿no? En ese sentido, yo quisiera un poco recordar, o por lo menos recalcar, que se lo mencionó ya, algo que del profesor Semelman se vuelve muy significativo, y es el hecho de que cuando él recuerda o cuando él le da sentido al porqué del proyecto epistémico, de por qué situarse desde la epistemología, él solía decir, y está además del texto esto, que se volvía muy importante comprender, no solamente entender, sino sobre todo comprender y aprender la importancia, si se quiere, histórica, de lo que significa la idea de conocimiento y la idea de conciencia, ¿no? Cuando él piensa en Chile del año 73, ¿no? Cuando
el golpe se está viniendo, parecería que en Chile la conciencia y el pueblo organizado harían que pueda resistirse sobre cualquier arremetida de la oposición, o parecería que la oposición estaba neutralizada, ¿no? Y Zimmerman siempre nos dice que en ese momento había mucho conocimiento, ¿no? Además mucha intelectualidad que fue acogido en el Chile de esa década, ¿no? Y en Bolivia se recuerda con mucho, además, cariño esa época, porque también fue el refugio durante un par de años del profesor René Zabaleta Mercado, amigo personal del profesor Hugo Zimmerman, ¿no? Sin embargo, con una situación tan aparentemente propicia, por algo fue que llega el golpe y por algo resulta que lo que parecía tan propicio no lo había sido, ¿no? Zimmerman siempre repetía que se había subestimado la oposición y nunca se podía comprender por qué. Finalmente Zimmerman lo sintetiza diciendo: nosotros teníamos mucho conocimiento, pero no había conciencia. Es decir, no había la posibilidad de explicar o de comprender lo que sucedía en el presente, ¿no? Pensar en esto no tiene que ver solamente con pensar el pasado o aprender un poco de historia de América Latina, tiene que ver con el presente, ¿no? Los bolivianos también podemos decir que en este contexto estamos aprendiendo bastante, o tenemos bastante también conocimiento, vamos estudiando y vamos aprendiendo, pero la verdad es que resulta sí muy difícil poder leer lo que sucede en el presente, ¿no? Es muy sencillo aprenderse la frase o aprender ciertas consignas para decir es importante leer el presente, pero realmente al intentar pensar el presente es que uno asume lo complejo que es poder leer el presente, ¿no? Y esto es algo que el profesor Zimmerman nos ha ido exigiendo, me parece, desde siempre, ¿no? Es decir, ir por la vía nada sencilla de poder aprender a leer el presente y preguntarnos cosas que parecen relativamente obvias pero que no lo son tanto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en Bolivia en este contexto? ¿Qué pasa en Chile en este contexto? ¿Qué pasa en México en este contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el presente, ¿no? Y son preguntas que no tienen respuestas inmediatas, ¿no? Y que exigen mucha rigurosidad, sistematicidad, mucha sensibilidad al mismo tiempo para poder leerlo, ¿no? Y es algo que va más allá de la conciencia, y es algo que el contexto boliviano nos exige a cada momento, ¿no? Y aunque uno no haya leído a Zimmerman La conciencia en el presente boliviano, si uno quiere o uno se mete en la dinámica política boliviana, es también lo que a uno le exige, ¿no? En ese sentido el profesor Zimmerman se volvió siempre un aliado que nos ha ido enseñando o ha ido ordenando, nos ha ayudado a ordenar cierto modo de pensar y razonar que nos pueda permitir leer la dinámica política en su movimiento, ¿no? Yo quería pensar un poco, o apuntar un poco esta idea que se relaciona con otra, ¿no? Que se vuelve también en este contexto sumamente significativo, ¿verdad? Y lo quisiera pensar un poco desde Bolivia, porque en el caso boliviano, el matiz que tiene nuestro proceso es que se busca recuperar la memoria, ¿no? Y esto es algo que con el profesor Zimmerman, en las visitas que tuvo por acá, pudimos compartir en más de una ocasión, ¿no? Y es que cuando uno se mete en la dinámica política boliviana, la dinámica misma a veces hace pensar, cuando nos salen a flote los parámetros o a veces ciertos prejuicios, que es muy sencillo poder pensar que recuperar la memoria es volver al pasado por el pasado, ¿no?
Y esta es una discusión muy interesante que siempre tuvimos con el profesor Zimmermann, ¿no? Y es acá donde el profesor Zimmermann siempre nos enseñaba y nos hacía comprender ciertas cosas, ¿verdad? Y nos hacía dar sentido del por qué se piensa el pasado. Y la idea de pensar nuestra memoria, la idea de pensar el pasado, evidentemente no tiene que ver nunca con pensar el pasado por el pasado, ¿verdad? Porque eso se trata de una imposibilidad lógica, ¿verdad? Y siempre uno termina comprendiendo esto y siempre uno termina asumiendo lo interesante de esto cuando uno piensa o uno se da cuenta que en realidad nosotros y en América Latina en general, aunque en Bolivia en específico, pensamos el pasado para resolver problemas del presente, ¿no? Y cuando el problema se lo plantea desde el presente, la mirada al pasado adquiere mucho mayor sentido, ¿no? Y eso nos ayuda a recuperar mucho o a superar muchos de los prejuicios que nos dicen que el problema boliviano tiene que ver con volver al pasado. Para decirlo, el lenguaje boliviano es volver atrás, digamos, ¿no? Como acá se lo dice, ¿no? Cuando en realidad la mirada política o la lectura política de la historia que se va haciendo desde acá, tiene que ver con resolver problemas muy del presente, ¿no? Para podernos apropiar del futuro, ¿no? Es decir, la posibilidad de construir nuestro futuro, el boliviano, el latinoamericano, el mundial, si se quiere, tiene que ver con poder recuperar nuestra memoria, pero para apropiarnos del presente y construir así nuestro futuro, ¿no? En un librito del profesor Zimmermann que titula De la historia de la política, él lo sintetiza muy bien cuando nos dice: yo no quiero hacer, o no se trata de hacer una historia de la política, sino una lectura política de la historia, ¿no? Y esto adquiere demasiado sentido en el contexto boliviano, en el contexto latinoamericano, ¿no? Es decir, ¿qué nos dice nuestro pasado? ¿Qué nos dice nuestra memoria a los bolivianos? ¿Qué le dice el pasado y la memoria a Chile? ¿Qué le dice el pasado y la memoria a Uruguay, a la Argentina? Para poder construir nuestro futuro y poder romper con ese horizonte de imposibilidades que el neoliberalismo te lo presenta, ¿no? Donde nos dicen, donde no necesitamos decirlo, pero sí lo sentimos, ¿no? Es decir, no hay otra alternativa más que el neoliberalismo, ¿no? Es decir, aunque uno no lo diga, pues se lo siente, ¿no? Y hay mucho de eso también acá en Bolivia. Yo quisiera concluir en este sentido simplemente con una idea más, ¿no? Y poder decir que si lo pensamos desde Bolivia, algo que se puede rescatar del profesor Zimmermann es que el profesor nos ha enseñado a encontrar en el presente posibilidades y romper la naturalización del orden de poder que está metido ahí en el presente y poder reconocer en todo ese horizonte de posibilidades, ¿no? Solamente eso. Gracias. Bueno, para cerrar esta mesa, Estela nos va a compartir una síntesis y un comentario. Yo quería retomar un poquito cuál fue el sentido de este espacio. Una de las cosas que nos está preocupando muchísimo y por suerte los compañeros que han tomado la palabra lo han podido sentir pensar, y eso es también un trabajo de todos nosotros, es no volver estampitas en términos de esto de, o sea, es inevitable que esté presente entre nosotros, pero tampoco nosotros podemos hacer una cosa iconográfica. Yo les quiero contar que Zimmermann diluyó 3 ofertas, 3 pedidos, 3 hasta exigencias de doctor honoris causa de 3 universidades de distintos países en América Latina, porque decían algo que Zimmermann no quería, y él decía: ni estoy muerto, ni soy estampita. Y además, si se le va a dar un honoris causa, que sea el proyecto y no a mí, porque eso es un culto a la persona.
Entonces, si eso lo dijo en vida, lo peor que podemos hacer es repetirlo, porque no se lo merece. Entonces, ¿cuál fue el sentido de estas dos mesas? Justamente ponerle vida a algo con más corriente sanguínea en términos de pasión instituyente. Y eso es lo que es Biblical. Es una pasión instituyente. Y la idea de que estuviéramos conectados con distintos países era para darle coordenadas a los compañeros que se están integrando, a los intelectuales que están visitándonos y que no conocían este espacio, darles coordenadas de dónde estamos colocados. Además de ser un proyecto de formación, porque esa fue una opción política. Cuando nosotros nos sentamos a pensar qué hacer, desde ese nivel de abstracción que tiene el pensamiento epistémico en términos de aporte para poder construir conocimiento, lo que dijimos conjuntamente con muchos de los compañeros del comité académico es: si no se cambian las almas, este no es un problema de armas, como también decía el Serna, es un problema de almas. Y las almas tienen dos dimensiones. Una es la dimensión espiritual y la otra es la manera de pensarse en el mundo de la vida. Entonces, ese es un tema que dejó de ser un tema abstracto para ser un problema en América Latina. Como bien decían los compañeros, este es un desafío como proyecto político, ético-político, que pasa por la formación para poder generar en América Latina guerreros de la luz, diría don Juan. Y guerreros de la luz implica una capacidad diferente de comprometerse con el mundo de la vida. Acá, el que viene a estudiar no viene por un crédito, ni viene para decir me recibí en Harvard. Viene para decir me recibí en América Latina en un proyecto político de transformación desde lo micrológico como contribución a lo macro. Entonces, nos parecía muy importante estas dos mesas porque van junto con pegado. Un pensamiento epistémico, como bien decía Seligman, necesita de sujetos que lo hagan posible. Y eso es lo que estamos haciendo en el IPECAL, como proyecto político. Lamentablemente, el proceso no es sencillo. Y como venimos muy dominados, muy marcados por la lógica civilizatoria, a veces en el proceso cuesta mucho, porque o no se entiende, no se aburre. En este momento tenemos problemas con los tesistas, porque el hipotético deductivo es una manera, es una estructura, es como si fuera nuestra columna vertebral. Ayer una compañera me decía, leyendo un texto sobre metodología, me dice, pero yo tengo todo esto en la cabeza. Todo esto que me dio a leer, maestra, lo tengo en la cabeza, justamente el problema. Tenerlo en la cabeza. El tema no es tener en la cabeza acá. Acá el problema es hacerlo caminar. Como nos enseñan los compañeros indígenas. Caminar la palabra es poder construir corazones. Eso, dentro de la academia, como decía Marcela, porque estuvimos en un debate acerca del conocimiento y claro, en un desliz, porque venía el grupo muy interesante trabajando, entonces inevitable hablar de otros conocimientos, y entonces un texto que dimos para leer es Donde cruzan los brujos, que es un texto del Camino Tolteca. Y entonces una compañera dijo, es que nunca me imaginé que en un espacio académico podía estar hablando
del conocimiento del Yagé y el conocimiento del Camino Tolteca como parte de una construcción de conocimiento que es capaz de desafiar políticamente el mundo de la vida. Y el primer desafío somos nosotros mismos asumiéndonos colonizados. Porque la otra es que como nos metemos acá, y ese es un gran problema que tenemos, por eso este encuentro va a tener una impronta desde la cosmovisión indígena importante, porque uno de los problemas que estamos viendo es meter a los indígenas en la lógica de la formación de las instituciones más interesantes e importantes de América Latina. Al estilo de lo que hizo Estados Unidos cuando se llevó las mejores intelectuales becados a Estados Unidos, como Sergio Bagú, que fue un gran pensador en América Latina, y después el que volvía más gringo que los gringos, y las otras voluntades no volvían. Entonces, ese es un desafío que tenemos, de este diálogo. Nosotros decimos diálogo entre identidades socioculturales, como hablar con las comunidades, cómo va a ser el mundo ahora que por ley se puede ser gay. Porque la cultura no está aceptada, o sea, hay una estructura cultural que no siempre acepta. O sea, es más, la lucha es por lo simbólico y por la conciencia. ¿Cómo va a ser el mundo ahora con estas nuevas formas de esclavitud, como es el tráfico de niños, el tráfico de personas, que está totalmente incorporado a la vida cotidiana de todos nosotros y hasta de los políticos que nos gobiernan? ¿Cómo se vive en esos espacios? ¿Cómo se vive con una incorporación de la violencia en la vida cotidiana? ¿Cómo se hace para vivir con eso? Entonces, cuando se dice lectura de realidad, no es una abstracción, es la realidad que nos transita cada uno de nosotros para poder desde ese nosotros hacer la tesis como construcción de conocimiento de época, ¿no? Entonces, sí quería como hacer esta pequeña síntesis para que se comprenda cuál fue el sentido, la intencionalidad de estas dos mesas. Levantar esa fuerza magmática que hace que se trascienda la transmutación, de un gran pensador que va a estar siempre en nosotros, como todos los grandes pensadores de América Latina, como todos los grandes pensadores que usamos a veces de estampita o de frases para poner en las paredes. Y eso es la lucha que tenemos que hacer con Zimmermann y con todos los grandes pensadores que magmáticamente puedan hacer de nosotros mejores sujetos políticos, mejores personas. Esa fue la idea de estas dos mesas. Dar las coordenadas de este proyecto ético-político y hacer de la pasión instituyente una manera de construir futuros desde el proceso formativo con este maestro mayor que es Hugo Zimmermann, como todos los otros maestros mayores que han transitado por nuestros caminos y que poco trabajamos contra la muerte y contra lo crimen. Entonces, esa es la idea de esta mesa, de estas dos mesas, para ponernos en el sentido de lo que va a venir ahora. ¿Por qué invitamos a quienes invitamos? Porque para nosotros estamos contentísimos de que esté acá uno de los hermanos Cerezo, y él ya va a contar por qué es para nosotros importante, que estén los compañeros de Cherán, que esté Avalio con su apuesta a la Madre Tierra, vuelvo a decir, que esté Crispín con su apuesta de la salud desde otra mirada, la cosmovisión indígena. Y acá, como siempre se dice en el IPECAL, acá no es para perezosos de inercias mentales. Es para gente que está con deseos de transformar la realidad desde lo cotidiano, convencidos de que no son los cargos políticos los que cambian el mundo, sino convencidos de que que el desafío ahora es estar menos solos, pero
darle estatura a la propia vida para entender que nosotros somos los sujetos de épocas que podemos dar cuenta de la época a través de nuestras tesis y no seguir hablando de otros como si fuéramos nosotros. Entonces, este era el sentido de estas mesas. Y eso estamos haciendo, para los que no nos conocen, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia y en todos los espacios donde haya deseo de Guatemala, y en todos los espacios donde haya deseos de poder hacer de la vida algo más digno. Entonces, ese era nada más ni nada menos que el sentido de estas dos mesas, para poder colocarnos históricamente, es decir, en este presente, y darle sentido a estas mesas y a todas las que vienen. Bueno, muchísimas gracias. Les informo que vamos a hacer un cambio en el programa. Estaba a continuación la mesa 2, emergencias y desafíos socioculturales, y iban a hablar Germán y Olga de los aportes de su tesis, ¿no? Nos iban a compartir aportes de su tesis, pero por el tiempo y debido a que varios tienen compromisos también, varios de los ponentes, vamos a dejar esta presentación para el final de la tarde y después de un descanso breve vamos a iniciar entonces con la mesa de Derechos Humanos en México y América Latina. Entonces hacemos otra vez un descanso.